Desde pequeña crecí escuchando historias de miedo. Vivir en un pequeño pueblo costero tiene una magia única, pero también guarda secretos oscuros que solo los viejos conocen. Sin embargo, nunca pensé que llegaría a presenciar una de esas historias de cerca, una que marcaría mi infancia y dejaría una sombra en mi memoria para siempre. Había un hombre en el pueblo del cual todos hablaban en susurros. Nadie sabía el nombre real, o al menos nadie lo pronunciaba. Se decía que había hecho un pacto con el diablo, aunque yo, siendo una niña, no entendía exactamente lo que eso significaba. Aún así, cada vez que lo mencionaban, podía sentir cómo la atmósfera cambiaba. Las conversaciones bajaban de tono, las miradas se volvían sombrías y los más ancianos simplemente sacudían la cabeza, como si prefirieran no pensar en lo que sabían. El hombre tenía una familia y un hijo a quien adoraba por encima de todo. La leyenda que circulaba por el pueblo era que el pacto que había hecho le había traído riqueza y poder, pero como toda deuda con fuerzas oscuras, también tenía un precio. El diablo, al parecer, había pedido algo a cambio: el alma de su hijo más querido. El hombre, aterrorizado por esa solicitud, se negó, protegiendo a su hijo de ese destino. Sin embargo, a partir de ese momento todo comenzó a desmoronarse. Recuerdo vagamente cuando era niña, tenía unos 6 o 7 años, y comencé a escuchar los murmullos de los adultos en la plaza del pueblo. Decían que el hombre estaba cambiado, que algo oscuro lo estaba devorando por dentro. Yo no entendía completamente qué significaba eso, pero las historias no tardaron en confirmarlo. El hombre empezó a perder la razón. De repente, la gente lo veía por las noches vagando por las calles del pueblo, murmurando cosas inteligibles, como si hablara con alguien que nadie más podía ver. Los adultos decían que se había vuelto loco, pero había algo más en su locura. Algo que hacía que la piel se te pusiera de gallina. Una de las imágenes que nunca olvidaré es cuando lo vi cabalgando por primera vez. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, el hombre apareció montado en un caballo que parecía tan salvaje como su jinete. Lo extraño es que no llevaba silla y se mantenía erguido, de pie sobre el lomo del animal, como si estuviera desafiando no solo a la ley de la gravedad, sino a algo más allá de este mundo. Era una escena surrealista, casi como si hubiera salido de una pesadilla. El caballo galopaba a toda velocidad, cruzando un campo lleno de una vegetación espinosa llamada chinteles, plantas espinosas tan afiladas que incluso una leve caricia podía hacer sangrar la piel. Y sin embargo, él atravesaba ese terreno descalzo, como si las espinas no lo tocaran, como si fuera inmune al dolor. La gente del pueblo decía que esos campos eran malditos y que los espíritus de las almas perdidas vagaban por ahí. Nadie, ni siquiera los más valientes, se atrevían a cruzar ese lugar de noche, y mucho menos descalzos. Pero este hombre lo hacía a plena luz del día, con una furia y desesperación que te helaba la sangre. Todo el cuerpo. No pasaba ni un día en que no lo viéramos recorrer esos campos o las calles con su mirada perdida, su cuerpo cubierto de rasguños, pero nunca parecía detenerse. Durante meses, el hombre fue una presencia constante en nuestras vidas, un recordatorio de que el mal podía existir incluso en los lugares más tranquilos. Los años pasaron, y aunque yo era muy joven para entenderlo por completo, aquella visión del hombre sobre el caballo, recorriendo los campos malditos, quedó grabada en mi mente. Crecí con esa imagen y cada vez que la recordaba sentía un escalofrío recorrerme la espalda. Con el tiempo, la gente del pueblo dejó de hablar de él. Algunos decían que había fallecido, otros que se había ido a algún otro lugar lejano, donde las sombras de su pasado no lo alcanzaran. Pero la verdad es que nadie sabía con certeza qué había sido de él.
Fue hasta muchos años después, cuando ya era una adulta y había regresado al pueblo para visitar a mi familia, que lo volví a ver. Ya no era el hombre demacrado y descuidado que había conocido en mi infancia. Lo vi caminando por las mismas calles que solía recorrer montando en aquel caballo, pero esta vez estaba tranquilo. Su apariencia era la de un hombre común. Sus ojos ya no tenían esa sombra de locura. Me sorprendió tanto que no pude evitar acercarme. Le pregunté sin poder contener mi curiosidad, cómo había logrado liberarse de lo que lo atormentaba. Él me miró con una sonrisa, pero no era una sonrisa normal. Había algo melancólico y triste en sus ojos, como si cargara con un peso invisible. ¿Sabes? A veces las cosas que hacemos nos siguen toda la vida, me dijo, pero también a veces logramos encontrar una salida, aunque nunca es fácil. Y no dijo más, pero esa respuesta fue suficiente para que entendiera que lo que había vivido lo había marcado para siempre. Nunca me explicó qué fue lo que hizo para liberarse del pacto que lo había llevado al borde de la locura. Tal vez encontró una forma de remidir su alma, o quizás el diablo simplemente decidió que ya no valía la pena atormentarlo. Sea lo que sea, el hombre parecía haber recuperado algo de paz, aunque la sombra de lo que vivió jamás lo abandonaría del todo. Después de ese encuentro, ya no volví a verlo. Pregunté al pueblo, pero nadie parecía saber qué había sido de él. Algunas personas decían que se había mudado a otra ciudad buscando un nuevo comienzo, mientras que otras susurraban que finalmente había pagado su deuda. No sé cuál es la verdad, pero una cosa es segura: lo que ocurrió con ese hombre fue más que una simple leyenda. Fue una adversidad de que a veces las decisiones que tomamos, especialmente cuando se trata de lo sobrenatural, pueden tener consecuencias que nos persiguen hasta el final.